Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este estudio. Gracias a Dios, ahora sí pudimos estar. La semana pasada, pues, por razones de salud, tuve que posponer el estudio para esta semana, porque incluso si pueden notar un poco mi voz, todavía estoy un poco como ronquito, me dio ahí una gripa. Todo bien, era gripa, no era COVID, gracias a Dios. Este, y la verdad es que bastante leve. Ahí nos estuvimos tratando con los aceites que usamos. Y pues muy bien, muy bien. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? Saluden ahí, pongan una manita, pónganle like. Nos quedamos por primera vez después de 15 semanas continuas, 15 pareciera, pues es que ya son muchísimas, ¿no? A mí en lo personal se me ha hecho muy poquito este estudio, como que ha pasado verdaderamente rápido, pero ya son 15 semanas. Tuvimos que suspender la 16, hoy sería la 17, pero en los episodios de este estudio, pues vamos a empezar este día con el 16. Bienvenidos ahí, Susi, Edna, Jorge. Mucho gusto de tenerlos aquí, que estén viendo esta serie que hoy va a estar interesantísimo también. Gracias a Dios. Y pues bueno, ya tenemos un poquito más de voz. Hace rato también allí en el trabajo en el conservatorio tuve un ensayo, entonces grito demasiado y no es porque le grite a mis alumnos, sino porque los instrumentos de percusión son muy poderosos en el sonido. Entonces cuando están todos tocando, ahorita ya empezamos con el estudio, ay, cuando están todos tocando, pues se oye muy fuerte, entonces para yo poder darles una indicación a cualquiera de los músicos, ay, se me fue la luz, ahí está, para darle una indicación a cualquiera de los músicos, pues hay que levantar muchísimo la voz, porque se oye muy fuerte, entonces ahora sí que les han dicho incluso, ay, ¿por qué tu maestro les grita? ¿Y por qué les grita? Pero pues no, no les grito a ellos, grito mucho porque se oye muy fuerte. Entonces ya me quedé también un poquito sin voz y yo que casi no grito aquí en los estudios cuando me entusiasmo, pues bueno, a ver cómo nos va el día de hoy. Pero gracias a Dios ya estamos aquí tratándonos con nuestros aceititos para tener buena voz. Miren, mm, me echo un spray porque me ayuda. Me está fallando aquí la luz. ¿Será que lo dejo apagado? Si lo dejo apagado, se ve bien. Ahí también pónganme una manita arriba para ver que se vea bien por si me vuelve a fallar aquí la lámpara esta. Que yo creo que a lo mejor ni tendría que ponerla. Pero bueno, tengo un anuncio que darles. Gracias a Dios también ya tenemos un nuevo plan en YouVersion que se llama El Perdón. No te lo puedes perder. Es un plan maravilloso que evidentemente pues habla del perdón. Es un plan de solo 4 días. Acuérdense que a mí me gusta poner estos planes de 3, de 4 días, 5, puesto que, porque en realidad nos hacen pues los planes un poco más sencillos, ¿no? No se nos prolongan así tantos, como para que se nos vayan acumulando. Entonces, ahí se los recomiendo. Creo que está, bueno, no creo, estoy seguro que les va a bendecir. Es un tema que debemos nosotros de tratar. Es imprescindible que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, ya se apagó otra vez esta cosa, ya la voy a dejar así. Es importantísimo que nosotros podamos comprender que el perdón es una de las partes fundamentales dentro de nuestra vida cristiana. Así que pues yo te invito ahí que lo sigas en YouVersion, es un nuevo plan y poco a poco, con la misericordia de Dios y si el Señor lo permite, saldrá uno de Navidad. Y si no sale el de Navidad a tiempo, pues bueno, aunque lo lean después, y uno también de fin de año que creo que va a ser también de mucha bendición. Así que bueno, ya vamos a empezar nuestro estudio. Ahora sí trae tus apuntes ahí donde estás llevando el estudio de la iglesia de Tesalónica. Qué interesante, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Hoy vamos a terminar, por fin, el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Espero que estén tan emocionados como yo porque hay mucho que aprender. Y por fin vamos a acabar el primer capítulo. Después de 16 episodios,
por fin vamos a terminar. Y bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora porque tú nos permites estar reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque a lo largo de estas semanas tú no nos has dejado sin el alimento espiritual, sin mostrarnos, Señor, de tu palabra, Padre, lo profundo de ella, y sin que nosotros, Señor, hayamos dejado de ser edificados. Todo lo contrario, creo que hemos aprendido muchísimo por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Gracias te damos, Dios, porque nosotros estamos hambrientos de ti, sedientos de ti, de tu palabra y de tu presencia. Que esta semana, Señor, que terminamos el primer capítulo de la primera carta de los Tesalonicenses, Señor, no sea diferente, sino todo lo contrario. Que tú nos lleves a más, que tú nos lleves a un conocimiento pleno, Señor, abundante y profundo de tu palabra y de tu corazón. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y bueno, pues ahora sí, vamos a darle, y dice, pues ya, por fin terminamos el versículo 10 de Primera de Tesalonicenses en su capítulo 1, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y en esta segunda parte, pues vamos a estar analizando, por supuesto, la ira de Dios. Vamos a encontrar, vamos a recapitular un poco también acerca de esta palabra orgé, que es el original griego para la palabra ira, que pues significa un impulso, un deseo o una disposición, discúlpenme, natural a la ira, ¿no? Algo como muy intenso que conlleva todas las pasiones. Sin embargo, pues nosotros estamos conscientes de que la ira, de que el enojo, de esto que definimos la semana pasada, no se compara, o más bien quiero decir, son dos cosas muy diferentes, las que suceden en nuestra carne y las que suceden con Dios. Si bien es cierto, la palabra a nosotros nos enseña, como lo vamos a ir viendo poco a poco, vamos a tener mucho que apuntar. La ira de Dios no tiene ninguna semejanza a la ira del hombre, y por supuesto hay palabras en diversos capítulos o en diversos pasajes de las Escrituras donde se usa una palabra o se usa otra, es decir, donde está hablando del orgé, de esta ira justa, de esta ira con razón, de este enojo, de este impulso natural que tiene el Señor en su justicia a causa del pecado, a causa de la corrupción humana, y la otra en pasajes donde se refiere a una ira que es no espiritual, que es más bien carnal, que tiene más que ver con el alma, con nuestros pensamientos, y que busca el desquite o la venganza, ¿no? Como cuando nosotros estamos ahí todos enojados y porque pues sí, no estoy diciendo que no, esta ira que podemos llegar a sentir nosotros no sea justificada, evidentemente puede ser que sí, pero nuestra reacción es muy diferente a la ira de Dios. Lo vimos la clase pasada, lo vimos en el episodio pasado, todos los sufrimientos que pueden contraer la ira, cómo la ira de Dios se manifiesta de una manera justa, y esa es la gran diferencia, ¿no? A veces las personas, pues conociendo poco o de forma nula al Señor, ay, ¿qué tal Alfred, Diego? Qué gusto que estés también aquí conectado, qué bueno que ya están conectados aquí, me da muchísimo gusto verlos. Repito, la ira que nosotros podemos experimentar, pues no es la misma ira de la de Dios, y en la falta del conocimiento de Jesucristo, del Señor, nos damos cuenta de que las personas tienen una concepción de Dios completamente equivocada. Lo hemos tratado en algunos otros temas en este estudio de Tesalónica, cuando hablan de Dios como Diosito, y que Dios es todo amor, y que no hay castigo, y que no hay pecado, y que Dios murió, el Señor Jesús murió por todos, que todos somos hermanos, que al final de los tiempos Dios nos va a perdonar a todos porque Él es puro amor, que porque Dios no puede dejar a nadie que se condene al infierno, que incluso, bueno, un desconocimiento amplio de lo que es el Señor, ¿no? No consideran a Dios, que se enoja, que es celoso, que hay ira en Él. Repito, no nos confundamos, una ira diferente a la de nuestra carne, y por ese desconocimiento es que se corrompe el gran consejo de Proverbios
uno, ¿no? Que es el temor a Jehová, el respeto al Señor, el estar conscientes de que Dios es nuestro Rey y de que sus mandamientos, sus ordenanzas, todo lo establecido en su preciosa palabra es algo que nosotros debemos de llevar a cabo al pie de la letra y que si no, por supuesto, que hay una consecuencia. Lo decíamos en el episodio pasado y quiero que repetírtelo para que lo guardes mucho en tu corazón. Y se habla en el desconocimiento también de la escritura, de nuestro Señor Jesús. Ya te había recomendado el libro de El Jesús que no puedes ignorar, de MacArthur, que es buenísimo. Tienes que encontrar ahí el carácter de Jesucristo de una forma, te puedo asegurar, en la que pocas veces lo hemos estudiado. Te recomendé también la serie que tengo de Jesús, el ejemplo, la iglesia moderna, que está en mi canal de YouTube. Ahí pronto, por la misericordia y la gracia de Dios, vamos a continuar con esa serie. Vamos a estar ya grabando mensajes de una forma pues más en forma, pero el contenido va a seguir siendo un análisis muy profundo del carácter de Jesucristo, del carácter del Señor, para que nosotros podamos tener un margen mucho más amplio, una diversidad y una amplitud grande, ¿no? En cuanto a comparar el carácter de Jesucristo y cómo sigue siendo un ejemplo para nosotros 2000 años después. No sé, no importando si eres hombre o si eres mujer, si somos hijos de Dios, hay muchísimo que aprender de Jesucristo. Es un ejemplo maravilloso. Entonces, estas tres herramientas te van a ayudar a entenderlo más. El libro del Jesús que tienes que no puedes ignorar, la serie que estoy llevando de Jesús, el gran ejemplo, en su primera temporada, y ahora vamos a empezar ya a sacar la segunda, gracias a Dios. Vas a tener muchísimo donde encontrar y para darnos cuenta de la gravedad que es el pecado para el Señor. Te repito, como en el episodio anterior, nosotros creemos que Dios es muy injusto, que el Antiguo Testamento está lleno de seres sanguinarios, de guerras, de gente que es asesina, que Dios le gusta el derramamiento de sangre y que mata a niños, mujeres, ancianos, que arrasa con ciudades, con países, y nadie puede concebir a un Dios iracundo, a un Dios que esté ordenando muertes, que esté ordenando guerras, que esté respaldando la decapitación de falsos profetas, como con el profeta Elías, etcétera, etcétera. Y tenemos la idea de que Dios es así, de que no nos cabe en la cabeza que pueda ser Dios así. Pero como te decía, esa gravedad con la que Dios actúa, con la ira santa que le caracteriza, justa, adecuada, basada en su propia palabra, una ira divina, llena de santidad, escúchame, porque eso no es contradictorio, se da en el Antiguo Testamento y se podría dar en el Nuevo, de no haber sido por Jesucristo, que ahora nos ha librado de toda condenación y de todo juicio en la cruz del Calvario. Pero en el Antiguo Testamento se da de esa manera porque es el justo pago a la desobediencia, es el justo pago al pecado. Tú puedes decir, ¿cómo es posible que Dios sea tan iracundo, que la ira de Dios se manifieste de esa manera que acaba incluso con niños? Pues así de grave, para satisfacer y justificar el pecado y la fuerza con la que se juzgaba, de esa misma manera y de ese mismo tamaño es la precariedad del pecado, lo horrible que es para Dios. Todo el mundo se pone a pensar qué tan rudo, por decirlo de alguna manera, fue Dios y sigue siendo, pero más evidentemente en el Antiguo Testamento, pero nadie se pone a pensar lo verdaderamente grave, verdaderamente serio, terrible de lo que es el pecado para el Señor. Es un justo pago. Un justo pago, por ejemplo, un coche de una marca premium o por encima de los premium, que son coches exóticos, que pueden valer decenas o cientos de miles de dólares.
Tú dices, qué cosa tan costosa, pero ese auto lo vale por lo que es. No está haciéndose un costo o un precio o un pago de cientos de miles de dólares por un cochecito, por un Volkswagen, un bochito, como decimos aquí en México, un escarabajo del año 80. Eso sería injusto. ¿Cómo voy a pagar millones de pesos por un coche que puede costar a lo mejor 20,000? ¿Por qué tendría que pagar millones? El coche no vale esos millones. Pero si hablamos de coches como un Maybach o coches más exóticos, Ferraris, Lamborghinis, ponme ahí el coche más exótico que conozcas. Valen esos millones de pesos, es un pago justo. Lo mismo sucede con Dios. Para Dios el pecado es tan serio, tan grave, tan horrible, tan despreciable, que el pago tuvo que ser así de caro, como se demuestra en el Antiguo Testamento. Disculpen. Como se demuestra que va a suceder en la semana 70, como se demuestra en la escritura que va a suceder en el Apocalipsis. No es poca cosa. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué tan lleno de sangre? ¿Tan lleno de ira? Pues es que así de grave es la paga del pecado. Y como dice la escritura, la paga del pecado siempre ha sido y seguirá siendo la muerte. No hay forma de hacerlo de una manera diferente. Es la escritura la que nos lo enseña. La ira de Dios no es algo que Él se saque de la manga o que quiera actuar. Muchas veces, te repito como al inicio, hay muchas personas que desconocen verdaderamente al Señor y que piensan que porque Dios es amor, no hay un enojo en Él. Y piensan que porque Dios es amor no puede haber una ira, que Él no se enoja. Pues caray, si Dios no tuviera dentro de sus atributos el celo, el amor que nos tiene, el desprecio por la maldad y por el pecado, simplemente no podría ser santo. ¿De qué Dios estaríamos hablando? Y hay personas que dicen, Dios es tan inseguro que que, que necesita castigarte porque no le haces caso, ¿no? Poniéndolo en términos como muy coloquiales, que se enoja y que no te perdona ni te libra de un castigo, es orgulloso, es soberbio, y si tú corrompes uno de sus mandamientos, Él se enoja y te castiga. Ese es tu Dios. Cuando hablan así hasta de forma despectiva, pero el problema es que no comprenden que sí hay perdón, que sí hay restauración, que sí podemos nosotros apaciguar la ira de Dios, aquella de la que Jesucristo, como dice el final del versículo 10, ya nos ha librado, porque hemos llegado a sus pies, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice la Escritura que el acta de decretos que nos era contraria ahora ha sido anulada en la cruz del Calvario. Ya no tenemos nosotros un juicio delante del gran trono blanco. Ya no pertenecemos a la parte de la humanidad que será juzgada antes de entrar a la eternidad. Nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario y nosotros apaciguamos la ira de Dios no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenía que haber derramamiento de sangre. Eso es desde el inicio hasta el final. La paga del pecado es muerte. El derramamiento de sangre es lo que limpia el pecado. En el Antiguo Testamento los sacerdotes entregaban un carnero, llevaban dos carneros, uno era, discúlpenme, dejado a que muriera en lo profundo del desierto después de que el sacerdote imponía las manos sobre la cabeza de este carnero, adjudicándole todos los pecados del pueblo de Israel y pidiendo perdón por ellos. Digamos que los depositaba en ese carnero y lo dejaban a perderse en el desierto a que muriera con todos los pecados
del pueblo de Israel. El segundo carnero era sacrificado en el altar y el altar era rociado con la sangre para la limpieza y la purificación del pueblo de Israel. Y así puedes leer Levítico, Deuteronomio, todas las leyes del Señor donde siempre hubo derramamiento de sangre, no solo de animales, sino también de seres humanos por la paga del pecado. Ojo, no te confundas porque yo no estoy diciendo que se tuvo que hacer sacrificios humanos en el altar al Señor para el perdón de pecados. No, hablo de cuando el Señor en su soberanía y por el tremendo desprecio del pecado, aunado a su ira santa, enviaba a su pueblo con la orden de destruir toda una ciudad que significaba pecado. Volvemos a lo mismo, qué rudo, así de rudo, así de qué feo Dios, pues más feo el pecado que tenía que arrancarse de raíz. La ira de Dios es uno de los conceptos que es fundamentales, pues por supuesto en el Antiguo Testamento. Mira, estuve encontrando aquí y dice que la palabra de la ira de Dios abarca 40 palabras, o sea, 25 raíces que ocurren 613 veces con referencia a la ira divina y 240 veces a la ira humana. Es decir, esta palabra, como te repito, se maneja por parte de Dios y por parte del ser humano. Pero la ira divina no es alguna, repito, una fuerza irracional, algo impersonal, algo que opere independientemente de la santidad del Señor. Todo lo contrario que sucede con nosotros. Tampoco es algo inherente o mecánico al Señor, de que ahora he de sentir ira, ahora estoy airado, hoy me desperté, dice el Señor, y estoy enojado, estoy de malas como tú o como yo, o como nuestras esposas, como nuestros esposos, como nuestras amigas, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, hoy se levantó de malas. ¿Cuántas veces no nos han preguntado, ¿estás de malas? Porque te ven la carota de champiñón que traes ese día. A mí ya me ha pasado muchísimas veces, pues para qué digo que no, sí, sí, como dice la tercera carta a Chespirito de la chimoltrufia, ¿para qué te digo que no, sí, sí? A nosotros nos pasa de una forma casi mecánica porque reaccionamos a nuestras emociones, reaccionamos a nuestra alma, reaccionamos a nuestros sentimientos, pero este proceso mecánico no funciona así de parte de Dios. Jesús hace también mucha referencia a lo largo de los evangelios acerca de la ira divina, de las copas. Incluso Juan el Bautista advierte contra la ira venidera en Lucas 21. A veces ni siquiera se explica qué habría de suceder, pero recuerda cómo Juan era la voz que clamaba en el desierto y que decía: el reino de los cielos se ha acercado, por favor arrepiéntanse para que la ira del Señor no caiga sobre ustedes, sobre nosotros. La ira divina, el furor de Dios, esta cólera es una profunda desaprobación de cualquier injusticia. Y ninguna de estas desaprobaciones puede quedar sin un castigo, sin una consecuencia. La ira de Dios no es un desahogo como nosotros lo hacemos cuando nos enojamos y tratamos mal a las personas, y que Dios nos perdone, hallando un verdadero arrepentimiento. Nos desquitamos, hablamos mal, maldecimos. ¿Cómo he reflexionado estas últimas semanas en ese aspecto en mi vida? Y no porque me la pase maldiciendo, y no porque no. Pero hay tanto que yo quisiera decir que pudiera llenar la vida de todos los que me rodean de más bendición, pero a veces se me olvida y se me chispotea. Y cuando nosotros entendemos que esa ira que sale de nuestra boca, que sale de nuestras actitudes, de una mirada, somos juzgadores, iracundos, contenciosos. Y dice la Escritura que quitemos de nosotros toda ira, todo celo, toda contienda, toda gritería. Porque es algo que no tolera el Señor en nosotros. Eso no puede ser parecido a la ira de Dios. Si Dios se enoja, ¿por qué yo no? La ira de Dios es santa. No es un desahogo enchamucado como lo podemos tener, o como decimos aquí en México, enchamucado o demoníaco. Siempre
bajo la justicia que está establecida en su propia palabra, es como Dios se conduce, aún en ira. Acompáñame por favor a Isaías 63. Versículos del 1 al 6. Mira lo que dice la escritura. Isaías 63, del 1 al 6. Dice, fíjense nada más cómo, ¿quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Y todo esto, por supuesto, habla del día de la venganza del Señor, cuando se había manifestado en el pueblo de Israel todos los medios de salvación, todas las ordenanzas que pudieran seguir para estar delante de su presencia. Ahora sí que, como decimos, como Dios manda, y a todo el mundo no le importó. Dice aquí en el versículo 5, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Ni siquiera había ya alguien que tuviera la presencia del Señor en todo momento en su vida, quien pudiera advertir, quien pudiera orientar, quien pudiera llevar dentro de los caminos del Señor la vida de las familias, la vida de los jóvenes, la vida de los ancianos, la vida de los líderes políticos, de los líderes espirituales. Y dice Dios, yo me sostuve en mi ira, en mi enojo, porque yo ya no encontré nada que pudiera dejar de castigar en mi pueblo. Y esto no habla de una venganza como cuando nosotros estamos, me voy a desquitar, ¿no? Porque dicen, él me la hizo, ahora me la paga, y 2 veces más. Y por ahí sí me he encontrado en el Facebook o en el Instagram una como frase, bueno, no la puedo recordar, pero en el contexto dice, ¿tú quieres jugar? Ok, vamos a jugar, que yo soy maestro o maestra de ese juego. No sé si me dé a entender. Pero empezamos nosotros a competir, a ver quién se la hace más a la pareja, al amigo o al jefe, al empleado, entre compañeros, entre colegas. Tú me hiciste 3, yo te hago 5. ¿Quieres jugar? Yo soy experto, yo te enseño. Y empezamos a tener en nuestro corazón todo esto que empezó también a inundar al pueblo del Señor, y donde el Señor ya no veía bondad, ya no veía que el enojo santo morase en sus corazones, sino había una ira que corrompía sus corazones, corrompía su alma y los llenaba de amargura. Y dice el Señor, ¿cómo no habría de derramar toda esa sangre? Tendría que estar destruido todo ese pecado, porque qué sencillo es decirle, Dios, ¿por qué no acabas con el pecado? Y cuando Dios lo hace, como en este capítulo que nos muestra Isaías, pensamos que Dios es iracundo, es irritable, que es egoísta, que es vengativo, que nos odia. Señor, acaba con la maldad, acabaría con nosotros, punto. Pues no importa, pero si es soberano, pues que acabe con la maldad. Es lo que hizo durante todo el Antiguo Testamento y lo que vendrá a hacer después también el Señor.
en los tiempos apocalípticos. Discúlpenme, por favor. Creemos que acabar con el pecado no tiene nada que ver con el enojo del Señor, con el enojo santo, este que es inmanente, pertenece a sus características divinas, ¿no? Queremos que acabe con la maldad sin que nada pase, sin que suceda un daño para alguien, por decirlo de alguna manera. Señor, acaba con la maldad, no puede acabar con la maldad, porque la maldad primero, dentro de su soberanía y de su plan perfecto, hay una razón por la que existe el sufrimiento y la maldad. Pero esas no son cosas, no son como moscas. La maldad, el sufrimiento, el egoísmo, la infidelidad, el pecado no es algo que sea como una mosca que puedas atrapar y extinguir. Si queremos que eso se acabe, ¿dónde mora la maldad? ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde mora cada uno de esos pensamientos pecaminosos que nos llevan a ser adúlteros, fornicarios, ladrones, asesinos, homicidas, mentirosos, manipuladores? Mora en ti, mora en mí, en la carne. No podemos atrapar eso en una bolsa y echarle un gas para que se fumigue. Por eso la rudeza, la ira tan preponderante que se notaba en el Antiguo Testamento y que vendrá en el día venidero, en la semana 70 de Daniel, es tan ruda, tan fuerte, porque radica en la carne, radica en el ser humano. ¿Cómo le pedimos a Dios acabar con la maldad sin acabar con la humanidad? Si la humanidad es la que cayó de la gracia del Señor. No es tan sencillo. Dios, como un buen juez, domina sus pasiones y no da rienda suelta a su ira de una forma incontrolada. Hay una forma y un precepto para cada cosa establecido en su palabra. Y cuando los profetas y el mismo Jesucristo anuncian el día de la ira, el apóstol Pablo, cuando vendrá Dios a establecer su reino, como dice Isaías 13, será siempre mediante juicios que son abrumadores para todos los que se van a quedar en la tierra. Se van a quedar, claro. Porque nosotros no atravesaremos estos 7 años. No atravesaremos la tribulación, la gran tribulación, la ira de Dios, las copas de la ira, todos los nombres que le quieras poner. Discúlpame. Todo lo que está establecido en el Apocalipsis. Nosotros no atravesaremos eso. El Señor en su misericordia, como lo vimos también en el versículo 10 de 1 de Tesalonicenses 1, nos va a librar de la ira. Nosotros no vamos a estar presentes. Y eso es algo que debemos agradecerle a Dios de una manera diaria, de una manera profunda, porque Apocalipsis habla de la ira del Cordero y describe los tremendos juicios que habrá como causa del pecado, del rechazo de Jesucristo. Cuando llegue el momento, Dios va a dar por concluido todo su plan redentor con la iglesia y vendrán juicios sobre las personas, sobre la tierra, sobre la creación entera. Y es algo que nosotros, gracias a un arrepentimiento genuino que en su momento tuvimos y que fue otorgado por el Espíritu Santo, llegamos a los pies de Jesucristo. El mundo se ha cansado de rechazar a Jesús y se burla y menosprecia y no quiere creer. Y siguen con la idea tan tradicional de creer en un Diosito, de mi Diosito todo amor, de mi Diosito que nada me hará, de mi Diosito al que le pongo una medallita en el monigote que está en los templos construidos por manos de hombre, en pecado, dirigidos incluso hacia el Dios Sol, entregados a inmundicia en sus partes más profundas. Y decir creo en Dios, creen que ya van a ser salvos. Portarse bien,
creen que ya van a ser salvos. Nosotros no somos en su totalidad agentes morales. Por supuesto que tenemos una moral que está establecida y lo he compartido incluso en el grupo de varones. Alguna vez lo compartí también en jóvenes y te lo repito ahorita. Somos agentes morales, por supuesto, porque nosotros encontramos la raíz de la moralidad en los preceptos del libro de Proverbios y en muchos ejemplos que nos ha dado la Escritura y los grandes personajes bíblicos y, como te decía al inicio, incluso Jesucristo. Pero nuestra moralidad no nos hace amar a Dios, ni nos hace buscar no pecar porque ¿qué dirá la sociedad? Nuestra moralidad, por supuesto que ayuda. Tienes todo el libro de Proverbios con una enseñanza espiritual y moral maravillosa, pero lo que nos alinea a nosotros y nos libra de la ira del Señor, que sí existe y sí se lleva a cabo a quien practica el pecado, es no ser un agente moral únicamente, sino ser un agente espiritual que por amor, por gratitud, por conciencia de lo que el Padre hizo para que nosotros fuéramos salvos, nosotros obedecemos. ¿Cuántas veces Dios no ha llamado al mundo al arrepentimiento genuino? ¿Cuántas veces el Señor, en su ira, por supuesto, en esa ira justa y santa, no ha hablado con la iglesia para que haya en un genuino arrepentimiento? Esto es importante. Dios no quiere la muerte de toda la humanidad. Dios no quiere la condenación eterna de toda la humanidad. Dice Juan 3:16 que Él ama al mundo, a todo el mundo, y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios es justo y dice, si no hay arrepentimiento en tu vida, claro que mi ira va a estar sobre ti. La ira de Dios es complementada en la relación del hombre con Él. Se complementa en el rechazo del hombre a Cristo, del hombre a Dios, en ese rechazo, en esa incredulidad, en ese creer, como a mí me da la gana, es donde se complementa la ira de Dios. Y no porque los odie de me rechazaste, cretino, infeliz, te voy a echar un rayo y te destruye, no. No es a la persona Dios como bien se ha dicho en 20,000 lugares y en 20,000 congregaciones que aparece letanía cristianés. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y bueno, lo digo entre broma y broma, pero es verdad. Y odia el pecado. El odio no puede traer una consecuencia de parte de alguien que es 3 veces santo como nuestro Dios, diciéndole, te voy a dejar sin internet. Tienes castigado el celular una semana. Te voy a descontar 2 días de tu salario. Por favor, estamos hablando de los 2 únicos caminos que existen. La vida eterna al lado de Jesucristo. La condenación eterna sin la presencia del Señor. Esto no es cosa pequeña. Y todos aquellos que no han querido recibir el amor de Dios, por consecuencia recibirán la ira del Señor. Hay personas que están destinados a probar esa ira, pero no porque sea la voluntad del Padre, sino porque han determinado seguir sus vidas sin la guía del Espíritu Santo. Los profetas se han cansado de anunciar el día de la ira. Jesucristo dio testimonio del día de la ira. El apóstol Pablo ha hablado de todos los eventos del porvenir y nunca dejó de lado el día de la ira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. La razón, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ya se ha dado a conocer, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1, 18 y 19. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Contra toda impiedad. No es con algunas. Y no es saber si algún día. Y no es saber, pues ya ha pasado el tiempo, yo no he como que recibido la retribución a mi pecado, a mi actuar. A lo mejor hasta Dios ya se le olvidó. Yo me arrepentí, pedí perdón y no he cosechado lo que sembré. Y andamos por la vida diciendo, uff, me libré, y volviendo a caer, y volviendo a meter la pata, mereciendo una vez más la ira de Dios. Números 32:23 dice así. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, es decir, cualquier cosa. Si tú no haces lo que el Dios Señor, he aquí, lo que el Señor ha dicho, dice, he aquí habréis pecado contra Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. Nos va a alcanzar la ira de Dios. Romanos 1:18 una vez más, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Te estás contraponiendo al Padre. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ya nos ha dicho cómo debemos de vivir, ya nos ha dicho cómo debemos de comportarnos. Nadie vamos a tener una excusa de que yo no sabía, a mí nadie me dijo. Y llegaremos a la parte de la justicia del Señor. Hemos traído nuestra vida a los pies de Jesucristo y lo hemos hecho creyendo que Dios es real, creyendo que todo lo que pertenece a la divinidad es real. No podemos creer una parte sí y otra parte no. Y creemos solamente que levantando nuestras manos al cielo, que qué bueno que lo hacemos en señal de reverencia, de rendición, es suficiente por asistir, por hacer una vida cristiana, como decían los jóvenes, activismo congregacional. Qué maravillosa definición. Creemos que nos hemos librado de la ira del Señor. Y como te dije, aún la ira del Señor está sobre la iglesia. No esta ira que hemos hablado ya desde el episodio pasado, de la semana 70, y como hace un momento te dije, no atravesaremos. Pero si creemos que porque somos justificados por la sangre de Jesús, no vamos a cosechar lo que sembramos, estamos muy equivocados. Y sí, aún a pesar de todo esto, aún Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo manifiesto, como dice Romanos 1:19. Ha sido manifiesta toda su voluntad para que nosotros nos libremos de cualquier cosecha que nos va a costar amargura levantar. Dios no nos va a dejar, por supuesto. Dios no nos va a abandonar en lo que atravesamos ese desierto. No nos va a abandonar. Pero si pudiera tenerte de frente y yo viera que levantas la mano, yo me atrevería a preguntar, ¿quién de aquí quiere levantar esa cosecha? ¿Quién de aquí quiere atravesar por ese dolor?
por esa angustia, por esa desesperación. ¿Quién quiere dar un sorbo de la ira de Dios? Dice la Escritura, qué cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Y mucha gente dice, un Dios, pues cualquiera, ¿no? No, no. Un Dios vivo, el único Dios vivo es Jesucristo. Cosa terrible. Te apuesto que todos levantarían la mano y decir, yo no. La ira de Dios no fue algo en el Antiguo Testamento, ni vendrá solamente para el futuro. Es justo el Señor. Y hay un enojo santo, 3 veces santo es el Padre, que nos lleva en amor a levantar esa cosecha. Y no es algo bonito para Dios. Escucha bien esto. Guárdalo en tu corazón. Si no es algo bonito para Dios, nuestro pecado, ¿por qué piensas tú que debería de ser algo tolerable la cosecha que levantamos a causa de nuestro pecado? Decía Charles Spurgeon, si cuando tú pecas no te arrepientes amargamente, que duela en el corazón, en el espíritu, decía, felicidades, eres un heredero del infierno. Y nosotros, gracias a Dios, que podemos clamar al Espíritu Santo y decirle, Padre, ven Espíritu Santo a mí, dame convicción de pecado, redargúyeme. Yo te animo que en esta noche antes de dormir igual le digas al Espíritu Santo, ven, dime qué he hecho mal, yo no quiero estar así. Cuando veas que el Espíritu Santo empieza a remover todo lo que hay en ti, nos va a revelar muchas cosas que quizá hicimos en el día, en la semana, hace un año, hace 10 años, no lo sé, y vamos a tener que caer de rodillas y decirle, Dios, perdóname. Perdóname porque sé que con mi vida te he ofendido. He hecho lo que es malo delante de ti. Me arrepiento amargamente, me duele haberte ofendido. Ahora entiendo, Señor, que el pecado es algo muy duro para ti, horrible, que no pertenece y no tiene nada que ver con tu reino ni con tu santidad, sino todo lo contrario, te hiere, lastima tu corazón. Ahora entiendo que la paga del pecado, toda esa sangre derramada, toda esa muerte apenas llegaba a ser el justo reflejo de tu ira por lo que hemos hecho, Padre. Pero gracias sean dadas a Dios por haber mandado su palabra y al Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera, que nos ha hecho justos delante del Padre con su sangre hermosa, con su sangre preciosa. Si Dios es capaz de experimentar ira a causa de nuestra maldad, eso quiere decir, iglesia, que también Dios es capaz de sentir gozo, amor profundo y alegría a causa de nuestra obediencia. ¿No quisieras tú sacarle una sonrisa a Jesús en este momento? ¿No te entusiasma comenzar a vivir una vida buscando hacer reír y sonreír a nuestro Dios? Es posible. No nos preocupamos por entristecer su corazón y constreñir el Espíritu Santo en nosotros a causa de nuestra maldad y pecado, que esa sale natural. Hoy hagamos un compromiso de sacarle una sonrisa a Jesús con nuestra obediencia, con nuestra fe, con nuestra mansedumbre, con nuestra templanza, con nuestra oración, con nuestra confianza y esperanza en Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites terminar este primer capítulo llenos de ti, llenos de tu amor, Señor, llenos de tu bondad, conscientes de que es a través solamente del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que tú nos has hecho justos delante de ti, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Pero gracias a ti sean dadas, Señor, también por todo tu amor, por toda tu instrucción.
Sabemos, Señor, que con nuestra vida te hemos ofendido, te hemos desilusionado, Padre. Te hemos llenado de ira, Padre, porque nosotros hemos quebrantado tus mandamientos. Dios, perdónanos en esta noche. En el nombre de Jesús yo te pido, Espíritu Santo, que traigas a nuestra mente todo aquello con lo que nosotros te hemos ofendido y que hemos tenido oculto en nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que a mis hermanos, a todos los que vean y escuchen este mensaje, a mí mismo, a mi familia, a la vida de mi esposa, de mis padres, a la gente que me rodea, a mis amigos, a mis conocidos, a los discípulos que siguen este estudio, Padre, nos traigas convicción de las cosas que no han estado bien en nuestra vida. Y hoy, en esta noche, Señor, ahí en tu lugar habla tú con el Padre, yo solo te estoy guiando. Padre, perdóname. Perdóname por este pecado, Señor. Perdóname por esto que he hecho un hábito en mi vida y que ha traído ira a tu corazón, Dios. Ahora sé, Señor, que si a causa de mi pecado la ira viene sobre mí, sé que a causa de mi obediencia, tu gracia y tu misericordia y sacarte una sonrisa, también puede venir a mi vida. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos. Gracias por tu Hijo que has mandado a la cruz del Calvario, Padre, para que nosotros podamos ser justos delante de ti. Señor, levantamos nuestras manos en esta hora, manos santas, diciéndote, Dios, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, que en ti reconocemos la 3 veces Santa Trinidad, y que tú, Padre, eres quien nos lleva a través de tu Espíritu Santo a un genuino arrepentimiento. Hoy nos rendimos a ti, Señor, a tu presencia, Señor, y queremos sacarte una sonrisa día a día con nuestros actos, con nuestro servicio, con este fruto del Espíritu. Que no se nos olvide, Señor, que si estamos vivos y aún respiramos como dice tu palabra, es porque tú nos has sustentado. Queremos vivir en agradecimiento, Señor, eludiendo en lo más posible el pecado, bendiciendo cada vez más a todos los que nos rodean. Sonríe, Señor Jesús, que está tu iglesia aquí, adorando tu nombre, sirviéndote, Padre. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por este primer capítulo lleno de enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña todas las cosas. Dios, te amamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, gracias a Dios por este mensaje. Gracias a Dios porque terminamos este primer capítulo de Primera de Tesalonicenses y cada vez se va a poner mejor. No hay manera de pensar que habrá algún versículo que no analicemos de forma profunda, que no nos traiga una enseñanza igualmente profunda. Así que, pues bueno, hoy acabamos un poquito antes, gracias a Dios. No se trata de rellenar tiempo, sino de llenar nuestro corazón con la sabiduría del Padre. Que Dios les bendiga a todos allí en el Instagram, aquí en el Facebook. Recuerden que en 1 hora va a estar en estreno en YouTube. Compartan, ahí suscríbanse. Les recuerdo, está la primera temporada de Jesús, ejemplo, la iglesia moderna. Está el libro que les recomendé, que es El Jesús que no puedes ignorar, de MacArthur. Y gracias a Dios pronto viene la segunda temporada de Jesús, el ejemplo de la iglesia moderna. Y ya me acordé, se me olvidaba, y recordarles del nuevo estudio de YouVersion, que es el perdón. El perdón, hay que sanar, hay que sacar esa basurita que está en nuestro corazón, hay que aprender cómo hacerlo a través de la Escritura y vamos a ver cómo nuestra vida se va a llenar aún más. Si de por sí es tan bendecida, se va a bendecir aún más con la presencia del Señor. Me da gusto saludarlos a todos después de 2 semanas. Nos vemos aquí, si Dios nos lo permite, el siguiente lunes. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonita noche. Besitos y saludos a todos.